CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bueno, muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario. Nadie antes de las elecciones PASO como Guillermo Oliveto advirtió de que algo profundo, raro, distinto estaba pasando en la sociedad y que el resultado de las elecciones, de las PASO, de las que tuvimos en septiembre a primeros días, el resultado podía ser algo inimaginable. Nadie como él lo presentaba y con muchos argumentos. Vamos a conversar ahora con Guillermo Oliveto, que es especialista en consumo y tendencias sociales. Guillermo, buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ya antes de las PASO seguía con mucha atención lo que usted estaba planteando, de que en la sociedad estaban pasando cosas que no se podían medir bien porque eran nuevas. Si bien eran globales, había impactos regionales o locales que eran inmedibles y se lo veía con mucha preocupación. Creo que inclusive alcanzó a hablar de una sociedad encriptada. Y bueno, después con el resultado se vieron algunas cosas que tampoco son fáciles de leer, pero porque todo el mundo está tratando de descifrar qué es lo que dice el resultado. Y es por eso que me gustaría que usted me cuente qué le marca el resultado, aún sin poder ser, me imagino, nada definitorio, pero puede empezar a leerse algo, tal vez. Mira, Marcelo, lo que veníamos de algún modo registrando en todos nuestros estudios cualitativos, que también cruzamos con datos duros de encuestas y demás, era que lo que vivía la sociedad argentina es una crisis, vive todavía, una crisis inédita, única, que no pasó nunca, y eso era lo primero que rompía el parámetro de comparación histórica. ¿Y por qué no pasó nunca? Porque crisis económicas, sociales o políticas, los argentinos habíamos atravesado varias a lo largo de nuestra historia. Pero sumarle a eso una catástrofe sanitaria, que siempre podría haber sido peor, siempre podemos trabajar sobre el contrafáctico, pero que con lo que fue alcanza y sobra para haber provocado un enorme dolor en millones de ciudadanos. Y a eso había que agregarle una dimensión de la que se hablaba muy poco y que nosotros encontrábamos en las indagaciones de más de 2 horas de nuestros grupos focales con la gente, muy largas, encontrábamos como muy a flor de piel, y era la dimensión emocional, una dimensión donde estaba pasando de todo, de manera muy silenciosa, intramuros, donde había una epidemia de divorcios, conflictos, violencia, chicos que pierden conocimientos, adolescentes deprimidos y encerrados, jóvenes que no veían ninguna otra posibilidad que irse del país. Bueno, todo ese conjunto de elementos construía una matriz muy compleja, donde lo que planteábamos era, bueno, ¿por qué debiera ser una elección razonable o normal o clásica si todo lo que estamos viviendo es profundamente anormal? Y ese fue, de algún modo, el planteo donde lo que terminábamos de detectar era una especie de magma ahí en ebullición, como una mezcla de enojo, de angustia, de decepción, de frustración, en algunos casos de indignación, que no estaba del todo claro de qué modo se iba a manifestar. Muchos decían, bueno, pero si no hay una explosión y no está la gente en la calle protestando, las cosas no deben estar tan mal. Y lo que nosotros señalábamos era, la gente está tan agobiada, agotada y cansada, que ya no tiene ni fuerzas para protestar, lo cual no quiere decir que las cosas estén bien. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es esta especie de silenciosa implosión intramuros, o lo que señalabas antes, una sociedad encriptada, callada, guardada, pero que en algún momento de alguna manera iba a hablar. Bueno, finalmente creo
que ese mensaje estuvo enviado en las urnas y por eso hace poco escribía, esta vez las urnas no hablaron, lloraron. Sí, efectivamente. Guillermo, ¿podría decirse que esta descripción que nos has hecho, por un lado le pega al gobierno y por otro lado le pega a la política? Te digo, ¿no? Porque por un lado el mal resultado del gobierno podría ser un castigo hacia él. Pero por otro lado fue poca gente a votar en términos relativos con otras elecciones y eso tal vez, pregunto, si podría ser este, un rechazo a la política en general. Sí, sí, creo que lo que, digamos, el resultado claramente fue un voto, yo llamaría enojo, no sé si castigo, pero un voto donde se le señaló al gobierno, bueno, como muchas cosas a lo largo de estos 2 años, con que una buena parte de la sociedad claramente quedó muy enojada. Y en la no concurrencia en general, frente a las dos hipótesis que había, que era que la gente no iba a ir porque tenía temor al contagio o que podían no ir por un tema de apatía, yo te diría que ganó por lejos la apatía, ¿no? Una apatía de, bueno, tengo tantos problemas que no me vengan a pedir ahora que vaya a votar. Digamos, o no se ocuparon de mí durante 2 años, yo ahora no voto nada. Después hay gente que tradicionalmente no vota en elección paso y sí vota en la general, se verá, yo creo que claramente la concurrencia es probable que crezca, pero aún así hubo mucha gente que yendo a votar, no es que fue a votar de fiesta, ¿eh? No, no, Acá claro. no hay euforia. El 13 de septiembre alguna parte de la población sí renovó, diría un poco de esperanza, pero digo, la gente todavía su agenda está muy marcada por lo que fueron 2 años de lo que claramente se puede comparar con una guerra. Esto fue nuestra guerra. Sí, Y sí, ahora sí. estamos viviendo la posguerra, y la posguerra son todas cicatrices y dolor. Ujú. Guillermo, todo el mundo está ahora tratando de leer si este resultado de las elecciones PASO se va a mantener, se va a achicar, bueno, y el gobierno es el primero que está tratando de influir sobre eso. Ahora, dentro de las causas que nosotros recién charlábamos, encontramos un montón de causas muy profundas, muy de fondo. ¿Se puede con ahora el adicional de tener el resultado de las PASO, se puede descifrar un poco qué piensa aquella sociedad que estaba tan cerrada, tan encriptada? ¿Este resultado puede abrir el análisis para saber un poquito más qué viene para noviembre o todavía sigue siendo insuficiente? Yo diría ahí que en aquel momento, cuando decía no podemos esperar una elección normal en un contexto tan anormal, por lo menos era una hipótesis, digamos. Sí, sí. Decía, es una elección improyectable. Digo, no, es improyectable, porque hay cosas, digamos, cuando la cosa se pone tan emocional, digamos, y en emociones tan profundas, bueno, casi que ni la propia persona que tuviera que responder podía saber qué iba a sentir en ese momento, ¿no? Hoy está claro que la elección paso marcó parámetros que ordenaron bastante el escenario. De todos modos, me parece que entre una y otra elección están ocurriendo cosas. Ocurrió la semana post-elección, que también habrá que ver cómo la decodifica mucha gente. Por otro lado, el gobierno, de mi modo de ver, un modo legítimo, ¿no? Hará todo lo posible con las herramientas que tenga a mano para recuperar la elección. Después también la sociedad dirá si esas herramientas le parecieron adecuadas o no. Esto ya ha pasado en otras elecciones, a mí no me sorprende en lo más mínimo, te diría. Ahora, Ujú. creo que lo que hay que considerar es algo que allá por los años 90, un gran pensador francés, Edgar Morin, que acaba de cumplir 100 años, nos enseñó que es la teoría del pensamiento complejo. Y lo que decía Morin es que no podemos pensar cuestiones complejas de manera simplista o lineal. Que hay que contemplar cómo las distintas variables se entrelazan entre sí, cómo se interconectan, cómo una influye en la otra. Y entonces, cuando venimos de una crisis de carácter multidimensional, lo que por lo menos habría que tener en cuenta es que difícilmente se pueda
de algún modo suplir o corregir de un modo, de una forma monodimensional o unidimensional, ¿no? Entonces, la pregunta que está dando vueltas acá, y otra vez es una hipótesis que habrá que validar el 14 de noviembre, es si todo lo que ocurrió se puede arreglar básicamente con dinero. Y lo digan los electores. Por lo menos me parece que hay elementos para suponer que no necesariamente, o que la hipótesis de que con eso no alcanza es válida. Claro, sí. No es una solución lineal, es plata y se terminó. En esto influyen un montón de cosas, así sería, ¿no es cierto? Exacto, creo que a priori en otra época tal vez sí, esta vez parece que tenemos que entender que venimos de vivir algo, insisto, que no pasó nunca, y que la pandemia y sus consecuencias, la pandemia más la cuarentena, pues son las dos cosas, y las consecuencias de las dos cosas calaron muy hondo en los argentinos. Guillermo, siempre un placer conversar contigo, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Buen día, adiós. Hemos conversado con Guillermo Oliveto, es especialista en consumo y tendencias sociales, es titular de la consultora W, y es quien para mí mejor describía el clima preelectoral de las PASO, con todo esto que hemos estado conversando. En su último artículo, que él mismo dijo, se llama "Las urnas no hablaron, lloraron", bueno, describe muchas cosas, y hay un párrafo que además me gustaría mencionar porque, porque tiene que ver con todo esto que conversábamos con él, ¿no? Dice, también deberíamos considerar las alertas que emitió de manera sistemática el Observatorio de Psicología Social de la UBA al monitorear la dinámica que tuvo la salud mental de los argentinos durante el año 2020, basándose en amplios estudios de campo en todo el país. Escuchen lo que sigue. En su informe de finales de año, presentaron un dato alarmante. Las personas con riesgo de tener un trastorno psicológico grave creció de 4,8% de la población en marzo 2020, de 4,8, a 7,2% en mayo. De ahí saltó a 8,1% en julio, siempre de 2020, y concluyó con 10,4% en octubre, cuando todavía no estaba empezando la pandemia. Repito, estaba en 4,8 y en octubre ya estaba en 10,4. Estamos hablando de porcentajes de personas con riesgo de tener un trastorno psicológico grave. Vale decir que, acorde a su análisis, habríamos pasado de 2.200.000 personas que habitan Argentina a 4.760.000, casi 5 millones de personas. Sumamos la friolera de 2 millones, casi 600.000 personas cuya psiquis y emocionalidad fueron lastimadas severamente. Ahí está lo que hablábamos antes con Oliveto, en números. En números.